vamos a lo bueno, a lo que yo creo que serán de las cartas que más impacto tendrán. Tal vez algunas personas las están subestimando. Bueno, Archie, ¿cómo estás? Bienvenido. El día de hoy nos acompaña Archie, miembro honorario del team, que, por si no lo sabe, pues es un jugador profesional. ¿Cuánto tiempo llevas ya jugando, Archie? ¿Ya llovió? ¿Ya llovió? Yo creo que ya unos 18 años. 18 años, bueno. Dentro de los palmares más recientes de Archie se encuentra ganar el regional de México, Centroamérica y el Caribe, y en total has calificado 2 mundiales, ¿no? Entonces... Un mundial. ¿A un mundial? Pro Tour y un mundial. Se dice fácil, ¿no? Se dice fácil. Bueno, el día de hoy vamos a dar un primer vistazo a la nueva expansión de Magic, que es Murders a Carlos Manos, que es una expansión que se ve muy interesante, con mucho flavor, ya que pues parece que estamos investigando un asesinato, ¿no? Hay mecánicas hay muchos detectives, hay muchas mecánicas relacionadas a las pistas. ¿Qué nos puedes decir de esta expansión, Archie? ¿Qué te llama la atención? Pues mira, yo creo que toda esta temática que hay de asesinatos, pistas, disfraces que puede haber entre las mismas cartas, que ahora es la nueva mecánica de Morph. Con Ward, me parece, Con ¿no? Ward, además. Sí. Entonces yo creo que refresca bastante lo que va a ser todo el formato, tanto de estándar como pionero y moderno. Entonces yo creo que va a ser una expansión bastante interesante, porque sí va a tener impacto, al menos a mi parecer, en los 3 formatos. En los 3 formatos, yo también estoy de acuerdo. Hay unas cartas muy interesantes. No hemos visto el spoiler completo aún, pero con lo que hemos visto ya se empieza a notar por dónde se empieza a mover la cosa. Primero, tenemos mecánicas de club, que los clubs sabemos suelen ser artefactos y muchas cosas que ponen tokens. Vemos que esas cartas siempre han tenido impacto en decks como Affinity, ahora más recientemente con Vogue, con la poderosa Gleeful, Demolition. Y de hecho hay una carta muy particular que nos recuerda a una vieja conocida, que es el Novice Inspector. Tú que juegas con Vogue y pues de hecho hiciste top 8 en el regional pasado, ¿a qué carta te parece, te suena? Es el hermano menor de Traven Inspector, al fin de cuentas mismo efecto, mismo maná, mismo poder y defensa. Entonces hace lo mismo, y yo creo que eso va a ayudar incluso al mazo, porque había algunas veces de que podías bajar vampiro de maná rojo, pero muchas veces te quedabas sin criatura blanca Para convocar. Entonces esto yo creo que va a ayudar para aliviar a ese mazo y que no tengas esos choques a veces de que no puedes hacer tu combo porque no tienes maná blanco o no tienes criatura blanca. Es verdad, no lo había pensado de esa manera. Y bueno, también para los jugadores de Pauper, una carta que seguramente se va a jugar bastante en Pauper Affinity. Sabemos que es un arquetipo muy fuerte en diferentes combinaciones de colores. Hay otra carta, Deducir, es un instant por 2 maná, un maná azul genérico, que robamos una carta, investigamos, no está nada mal, también común para Pauper. De hecho, esa carta me recuerda mucho a Think Twice, que era igual 2 manás instant, robas carta y tenía flashback de 3 manás. Entonces en este caso, por ejemplo, tienes robas carta el turno que la juegas, y turnos adelante puedes volver a jugarla gracias a la club. Sí, por 2 en este caso, por un maná menos. Por un maná menos, pero dejándote un permanente más, que va a tener múltiples triggers. Hay muchos ahorita en el formato, de hecho, girar artefactos, incluso en la expansión pasada de los Currents of Ixalan. Hay un reprint muy interesante de una carta Golgari, que en su momento cuando salió generó mucho furor, sobre todo sonó mucho para Moderno, porque en ese instante se estaba jugando bastante Tron, me parece, que es el Assassin's Trophy, una carta que, si bien es un -1 para nosotros, es una respuesta, pues se puede decir que universal, al final de cuentas. ¿Qué opiniones tienes del Assassin's Trophy? A mí me encanta, la verdad. Es que eso es una gran carta por el hecho que destruye cualquier permanente. Ya desde ese punto de vista, instant, que destruye cualquier permanente, ya es una gran carta, porque puede responder a cualquier criatura o amenaza que tengas enfrente. Encantamientos, artefactos, sagas, cualquier cosa. Me acaba de venir algo a la mente que no, habrá que checar cómo funciona. ¿Cómo funcionará Assassin's Trophy con las batallas? ¿Cuál es la condición de las batallas? ¿Que tiene que sufrir el daño? Sí, sus contadores deben llegar a 0 para que se pueda cumplir la condición de voltearse. Perfecto. Hay otra también muy interesante que nos recuerda al Mana Leak, que se llama No More Lies. Es por un Azorius, o sea, simplemente 2 maná y es contra, al menos que pagues 3. Pero si el contra es exitoso, exilia. Yo creo que esta carta, la verdad, en pionero
En estándar ahorita no estamos viendo muchos counters porque tenemos caverna, pero... Déjame decirte que yo sí tengo otra opinión, porque yo creo que en estándar sí va a venir a romper parte del formato. ¿Por qué? Porque es counter a menos de que pague 3 manás. O sea, tiene que pagar un maná más que Make Disappear. O sea, ya para empezar es un upgrade que tiene. El otro lo remueve cuando lo contrarresta. Sí. Entonces cartas como Denic, ¿qué otra carta puede...? Un Squee, por ejemplo. Ajá, un Squee, por ejemplo, también. El hecho ya de removerlo te va a quitar esa amenaza de que lo pueda regresar al campo. Ahorita de los arquetipos fuertes está Esper Midrange. Entonces claramente puede hacer el switch de Make Disappear por esta nueva carta. Y va a ganar mucho más poder. Si de por sí ya es un mazo, que ahorita el tipo 2 ya es muy fuerte. O sea, esa carta todavía puede venir a ayudarle más. Y de hecho yo quisiera aquí, ahorita que estamos en esta parte de las uncommons, y hablando de Esper, la otra uncommon de 2 manás que destruye criatura o planeswalker de costo 3 o menos, y no puede ser contrarrestada. No, es una carta que es básicamente como un Abrupt Decay para las cosas que más importan, que son criaturas y planeswalkers, pero sin el splash. Me parece impresionante. O sea, esa es una carta que en moderno va a haber juego seguro. Sí, o sea, claro. Seguro en más de un deck lo va a jugar. Pionero, sin dudas, estándar, o sea, es un staple nuevo que sacan sacar de la manga. Miren esta carta, ¿sabes? Destruye Bats, destruye Higgs, destruye ¿cómo se llama? La Esper de 3 manás. Sí, ese fue el nombre. La 1-4, Rafin. Rafin de por sí ya tiene guarda. Tiene guarda. Con esa parte de que si no puede ser contrarrestada, se pasa. Que es muy importante porque, o sea, Hexproof es una habilidad muy fuerte y Wizards dijo, Hexproof está mal, o sea, es un error. Vamos a hacer Ward, que es una versión de Hexproof diluida, pero creo que han estado metiendo demasiado Ward. O sea, hay Ward por todos lados y es ok, está bien, güey, o sea, es menos fuerte, pero si todo tiene Ward, o sea, está cabrón, ¿no? Entonces... De hecho, yo ahorita hablando de Ward, que estoy viendo una carta, de hecho hay una muy poderosa verde que creo que sí va a usar bastante de la habilidad de Ward. Sí, la bestia, X-Bane Ferox. Death Touch Haze, 4-4, Ward con Collect Evidence 4. El Collect Evidence es una nueva habilidad. Ajá, una nueva habilidad. O como tipo Reminder, no sé, es como este tipo... se me fue el nombre, como tipo dominio, por así decirlo. Donde dice que es un Ward que tú le tienes que... O es un costo adicional más bien. En este caso, el costo adicional, tú tienes que exiliar permanentes de tu cementerio, que sumando su coste de maná de ese costo es 4, y basta por 4, es una 4 case. Entonces, que en respuesta, en curva, tú puedas pagar el coste del Ward es casi imposible. Sí, y más en un formato, por ejemplo, de estándar, que no tenemos fetchlands, no tenemos cómo alimentar al cementerio tan rápido. Esa carta puede llegar a romperlo completamente. Y además, otro punto muy importante, tiene Death Touch. Sí. O sea, además, aunque lo trates de bloquear con una criatura, con una Shieldred, por ejemplo, vas a hacer el intercambio. Así es. No, y otra, ya pensando, al final de cuentas Magic es un juego donde no es el mejor de uno, es el mejor de 3. Hay juego 2 y juego 3. O sea, la mayoría de los matches se dan con Sideward. ¿Qué pasa si tienes una carta como Rest in Peace en campo? Si tienes una carta como la línea negra en campo, haces que tu oponente no pueda tener cementerio y por lo tanto nunca va a poder pagar el costo del Ward. Y es una carta con Hexproof, y es poderosísimo. Regresando un poquito a las comunes de Man Answers, me parece una carta interesante. Es un upgrade a lo que teníamos antes como Trill of Possibility, que el Trill of Possibility es un upgrade a otras cartas que hemos tenido en el pasado, que en instant descartamos una carta de nuestra mano o sacrificamos un artefacto para robar 2. O sea, nos están dando un uso también para las clues que vamos a estar generando. Para las clues, ya hemos visto que Deadly Dispute es una carta muy poderosa por el tesoro sobre todo, pero eso también nos permite descartarnos una tierra incluso a la mano. La versatilidad de esta carta me parece impresionante y no hay que olvidar que, al ser común, seguramente en Pauper va a encontrar su lugar. Y también hablando de comunes rojas, regresa una carta que hemos visto también a lo largo de varias expansiones, que es el Buen Shock. El Shock. Un mana rojo, 2 daños a cualquier objetivo. Que ahora tenemos a un Play with Fire en el formato, ¿no? Sí. Y con el dios rojo que salió en la expansión pasada, puede ser muy... Ojer, algo así, sí. Puede ser peligroso.
porque termina haciendo 4 daños por 1. La verdad es que no hay que subestimar a Shock. Tal vez en los últimos años mucho jugador nuevo está acostumbrado a otro tipo de cartas como Play with Fire, pero la verdad es que la sinergia que puede tener un spell rojo con cualquier spell rojo. Sí, no, es muy poderoso lo que puede llegar a pasar con Shock. Y también hay que tomar en cuenta, una vez que lleguemos a septiembre a la siguiente rotación, ya vamos a perder, si mal no recuerdo ahí, Play with Fire. Sí. Entonces vamos a tener al menos otro hechizo rojo de un maná que haga 2 daños a cualquier objetivo. Muy importante, porque ahorita hay mucho drop 1. Tal vez en el pasado, en otros formatos de estándar, pero siempre que hay muchos drops 1, tú quieres tener un Shock, una carta por el estilo, no se puede subestimar. Galvanize es una carta interesante. Es un instant que hace 3 daños a una criatura, y si hemos robado 2 o más turnos, este turno hace 5 daños en su lugar. Es una carta común, la verdad la veo bastante decente, porque por 5 daños, o sea, obviamente estamos hablando de estándar, como el formato que más se ve afectado por una expansión nueva, piensas en Sheoldred automáticamente. El color rojo siempre ha tenido problemas para lidiar con Sheoldred, porque necesita gastar múltiples spells, y aquí de momento tal vez no existe un deck y set de robar spells y demás, pero en dado caso de existir, pues bueno, puedes robar tal vez tu segunda carta con el spell que hablamos ahorita, que nos va a poner la clue, y ya con eso ya cumples la condición para matar a la Sheoldred con una sola carta. Entonces yo creo que es una carta interesante, al menos, tal vez no de las más duras que hemos visto, pero a tener en cuenta. No, incluso también, ahorita pensando en sinergias que puede tener con algunos mazos, ahorita hay por ejemplo un azul blanco que regresa al Monastery Mentor, que viene, es como un arquetipo tipo Fénix, al fin de cuentas, que buscas ponerle cementerio al Mentor o al licenciado Valeriano y regresarlo con las cartas de un mana blanco que regresa criatura al campo, pero lleva un buen de cantrips. Es Blade of Hand, de Consider. Entonces ese tipo de cartas a lo mejor se podría plantear meter rojo para que sea un Jeskai, y podría haber juego. Y ahora que estás hablando de color rojo, hay una carta rojo blanca que súper conocida y que la estamos metiendo en estándar, pero más importante, se vuelve legal también en Pionero. Lightning Helix. Lighting, qué pedazo de carta Lightning Helix, porque sirve en Burn, es como daño a la cara, y también es yo control, quiero matar a tu perro y ganar vidas, ¿no? Y alejarme de daño letal. Lightning Helix, yo recuerdo cuando yo empecé a jugar Magic en aquel entonces, había un deck Jeskai en moderno que jugaba 4 copias de Lightning Helix, los Snapcaster, el famoso America's Control, un mazo muy divertido en aquella época. Lightning Helix va a tener un impacto muy grande. No hemos visto un deck control recientemente con rojo y blanco, tanto ni en estándar como ni en pionero, y es la carta que tal cual puede decir, ocupaban más cosas, quieren herramientas, aquí están. Y también tiene sinergia con Oyer, ¿no? El daño lo puede hacer un poquito más. Aquí, cuidadito, que se puede armar un Burn en estándar también, ¿eh? Pues incluso tanto no Burn, pero sí a lo mejor un Boros agro, porque también hay otra rara nueva, 3 manás, que es como un Glorious Anthem, pero es uno rojo, uno blanco, uno incoloro, encantamiento, tus criaturas ganan +1/+1. Pero aquí hay un efecto adicional que yo creo que sí va a venir a ayudar bastante el arquetipo, porque es cada vez que muera una criatura, si no lo recuerdo, o es cuando entra. Si me confirmas a ver, estoy buscando. Según yo es cuando entra. Sí, es cuando entra Tiene escrito Convoke por todos lados. O sea, Convoke aquí desde el día 1. ¿Tú la ves de main o de sideboard? Yo diría de main. Yo también. Yo puse que de main. Pensaría que de main, porque ya el hecho de que le dé poder a tus criaturas, ya de por sí es un gran bonus. Y ahora de que las criaturas que vayan entrando vayan generando más daño, que es a veces lo que le falta a esos mazos, porque a veces te destruyen toda la mesa, y pues sí, está chido que tengas +2/+2 a tus criaturas, o +1/+1, pero ya el chiste es de que conforme vayan llegando más criaturas, pues al fin de cuentas le vas a meter más significativo el reconstruir. El claro ejemplo es de este soldado que tiene flash, que usa 2 manás, que cuando entra pone un token. O sea, básicamente vas a poner 4 de poder en mesa a velocidad de flash, 2 daños a la cara, a velocidad de vista. O sea, eso es impresionante. De hecho, en estándar, el arquetipo de Boros Humans, yo creo que esa carta la va a venir a beneficiar, pero demasiado. Totalmente de acuerdo. En fin, como pueden ver, o sea, hay muchas cartas muy buenas.
Hay una que se llama Instinto Scholar. La verdad me parece al menos interesante mencionar. Es una 2-2 Flying Vigilance por 2 mana, que cuando entra haces Faithless Looting, básicamente. Robas 2 cartas y después descartas 2. Al menos que descartes un Instant o Sorcery. Si descartas un Instant o Sorcery o una criatura que tiene Fly, nada más descartas una. Es un +1 directo. Con un cuerpo 2-2 vigilancia. Esa carta también me parece buenísima. Puede llegar a haber juego fuera de estándar. La veo con potencial en algún de combo reanimador. Aún no sabemos. Pero ya sabemos tiene potencial. Este tipo de efectos lo vimos con la fábula. O sea, todo el efecto de looting es demasiado bueno. De looting con reanimate, al fin de cuentas, porque sí, al menos en estándar, sí hay cartas que te permiten hacer eso. Ganar ventaja de cartas por hacer el looting y luego regresar a alguna amenaza fuerte con la saga de Higgs, por ejemplo. O si mal no recuerdo, en esta expansión también llega otro reanimate de 5 manas igual. Sí, también regresa uno de 5 que vuelve sospechoso a la criatura de revive, ¿sí? Pero también recientemente hemos tenido varios reanimadores que por 2 maná nos reviven de cosa 3 o menos. Incluso en la expansión pasada uno que por un solo maná nos revivió algo. Entonces llega a ser muy relevante. Y bueno, para no extender esto más tiempo, vamos a lo bueno, a lo que yo creo que serán de las cartas que más impacto tendrán. Tal vez algunas personas las están subestimando, que son las nuevas tierras. La Surveillance. Teníamos antes los templos. Tal vez los templos no envejecieron tan bien. Surveillance es mucho más fuerte que Scry porque pone algo en el cementerio que sirve para los triggers de descender de la expansión pasada, sirve para cosas de reanimar. Sabemos que una carta en cementerio suele ser mejor. Hay cosas de poses de Delph en otros formatos, cosas alternativos. Lo mismo de reanimar, o sea, poner cosas en el cementerio que en el fondo el deck es 1000 veces mejor, definitivamente. Pero eso no es lo que es estas cartas jugables. El Survey sobre el Scry no es. ¿Qué es lo que las hace jugable, Archie? Pues yo creo que al fin de cuentas el de que sean tipo de tierra dual, o sea, sean isla pantano, isla planicie, eso les da un potencial increíble porque se pueden buscar con las fetchlands. Nada más, por ese simple hecho de que se pueden fetchear, ya genera una gran ventaja, porque si en un turno, hablando del moderno, en un turno no necesitas ese maná, o al final de turno frenas la fetch, traes una Surveillance y te puedes quitar o un draw malo, o en su defecto, si estás jugando por ejemplo Mortide, generar más cementerio para el Mortide. Delirio. Puedes generar Delirio también. Entonces tiene muchísimas utilidades. Yo al menos veo para moderno lo más fuerte, pero aún así para los demás formatos, estándar por ejemplo, pues con todas estas nuevas habilidades en las cuales necesitas tener permanentes en el cementerio para removerlos como parte del costo, pues también va a ser una forma más rápida de generarlo, porque al menos en estándar pues no tenemos fetches o no tenemos formas de buscarlas, pero ya por el traer 4 de esas, y si estás jugando algo que necesites cosas en el cementerio, pues te va a generar ventaja, nada por el hecho, te vas a tirar. Sí, en primero no lo sé porque están las fechas, pero yo no descartaría que Dex Control empiezan a probar meterlas con las checklists. No lo descartaría. En moderno, donde yo las veo, sobre todo muy poderosas, son en los decks de 2 colores. Hay mucha gente que cuando recién sale, me incluyo yo, como dice Rol, los triomas siempre entran girados y no te aportan nada en el campo. Es verdad que el late game es un cycling y es muy bueno, pero no son fechables. Llegaron a ver juegos, principalmente por Leyline Mining o lo que tú quieras, está bien. Pero moderno se puede permitir meter una tierra tapeada. No toda la base de maná, pero sí puede llevar perfectamente una copia perfectamente. Entonces, las fetchlands no se truenan en el momento que tú las bajas. Tú buscas la tierra básicamente cuando tú lo necesitas. Y en un momento en el late, a lo mejor fecheas para sacar tierras del mazo y ya está, ¿no? Te quedas esperando al oponente, no ocupé gastarme mi counter space, bueno, voy a fechar en ese momento. Entonces, en esas ventanas, como bien dices, es donde va a entrar. Y bueno, yo creo que, por mencionar los decks que están jugando ahorita en moderno, 2, Mortide, como dices, que es un deck de 2 colores, y el otro, el Rakdos Scam, por lo menos ellos dos van a jugar una copia. Y bueno, habrá que ver qué otros decks empiezan a experimentar con esas poderosas tierras. Pues la verdad, creo que para hacer una primera época buena de spoilers, faltan todavía cartas, pero creo que la expansión promete bastante. Entonces,
Pues bueno, eso fue todo por este video. Muchas gracias. Gracias, cuídense.